¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. 2021 es el año en el que posiblemente volverá a Europa y también a España el Jimny. Veremos con qué precios, porque ocurren dos factores básicos. El primero es que, como sabéis, ha habido una demanda descomunal para la oferta que ha llegado a Europa y concretamente a España, y por otro lado la normativa de contaminación va a hacer que el coche tenga que tener algo diferente en su vano motor para poder pasar unas normativas de emisiones que lo penalicen menos de lo que lo estaban penalizando en el pasado. ¿Y qué es esto que va a tener bajo el capó? Pues es muy sencillo. Suzuki es una empresa pionera en microhibridación, así que hay dos opciones, o tres. Suzuki tiene un 1.2 atmosférico sencillo de 90 caballos con un pequeño sistema microhíbrido, el SHVS de la marca. Hay una versión 1.0 turbo de gasolina con 111 caballos aproximadamente de potencia con el mismo sistema microhíbrido, y luego tendríamos la joya de la corona, que es el 1.4 T-Jet de la marca, que lleva por ejemplo el Vitara y que tiene un sistema microhíbrido más potente, con una batería digamos de más capacidad y un sistema de 48 voltios que es capaz de regenerar y por lo tanto de suministrar más energía. Hasta 13 caballos de potencia máxima tiene el motor eléctrico que hay aparejado al motor térmico, con lo cual, bueno, ahí se configura digamos un motor microhíbrido, como digo, bastante interesante para poner en el vano motor del Jimny, pensando en la capacidad que necesita el coche de poder salir de situaciones peliagudas, de poderle dar par motor a las ruedas a baja velocidad con el apoyo del motor eléctrico, algo que está haciendo ya con mucho éxito en lo que se refiere a funcionamiento real y a suavidad de manejo en, por ejemplo, los vehículos de Subaru como el XV, del que pronto espero poder dar buena cuenta en este canal. Pero mientras esto ocurra, en 2021, como digo, y veremos a qué precio, estamos huérfanos de una categoría de coches en el mercado, los todoterrenos sencillos, pequeños y baratos, o, extendiendo un poco la idea, la de los todoterrenos, que son sencillos y básicos en lo que se refiere a la construcción, acabados, equipamiento, pero ideales para el uso en el campo, que nos ha quitado prácticamente el mercado por un lado y las normativas anticontaminación. Y desde aquí quiero reivindicar estos coches 4x4 puros en general y por supuesto los baratos en particular como el Jimny, porque esto es un asunto del que no hablamos mucho y es un poco, yo vengo a analizarlo y a relacionarlo por ejemplo con el mundo de las motos, pero especialmente con el mundo de los vinilos, ¿no? Hay un público que quizás sea minoritario, pero es un público extremadamente fiel, es un público al que le encantan este tipo de productos y es un público que gasta mucho dinero en comprarlos, mantenerlos y mejorarlos. Un mercado que está cada vez más desatendido, desgraciadamente, porque parece que no hay manera de conjugar un producto que sea económico, con mucha capacidad 4x4 y que además pueda ser compatible con las normativas de contaminación. Y hablando de esto, hay una serie, una lista de modelos muy interesantes que os voy a relatar ahora, que bien podrían estar aquí, pero que desgraciadamente no se venden por motivos diversos. El principal, por supuesto, por el asunto de las normativas de contaminación. Hay uno que es un mito, que es un clásico, que es el Lada Niva. Ahora digamos que ya no se llama Niva, la última versión se llama Urban 4x4, pero conserva prácticamente todos los encantos y atributos de este coche, que es un auténtico fósil de la automoción, un dinosaurio. Es posiblemente el vehículo más antiguo que queda en venta. Hasta 2019 se estuvo vendiendo o se podía comprar en España, y es una lástima porque cumple con la normativa Euro 6, pero ya no con las subsiguientes Euro 6D temporales en las que ya estamos totalmente metidos, y en 2021 esto se endurece bastante más con la última evolución de la Euro 6D, así que nos hemos quedado sin el Lada Urban pues de refilón. En definitiva, es un vehículo que en su última versión, aparte de unos cambios y unos aditamentos estéticos externos para modernizarlo un poco, por dentro también se han mejorado cosas en lo que se refiere a ergonomía, a utilización del coche, cosas prácticas del día a día, de iluminación en el interior y en el exterior, etcétera, pero sigue conservando ese mítico motor 1.7 de gasolina de 84 caballos de los años 70. O en su equivalente en la Rusia comunista. Aquí lo bueno es que los señores de Lada hablan de que pronto van a sacar una versión evolucionada de este coche con otro nombre y otro diseño que va a conservar, esperemos, las capacidades 4x4 que tenía el Lada Niva. Pero si te quieres ir ya a cosas, digamos, radicales y puras de 4x4 de toda la vida, de auténticos, como digo, dinosaurios del campo y del trato duro, te puedes seguir buscando en Rusia un UAZ, un UAZ, y tirar por un Kazak, que tiene una carrocería así un poquito menos, digamos, primitiva, o directamente por el UAZ Hunter, ya son nombres intimidatorios, y vas a tener el típico todoterreno que parece sacado de una fábrica rusa de los años 70, con sus chasis de largueros y travesaños, con sus motores robustos y vetustos, pero con unas capacidades todoterreno, ángulo de ataque, ángulo de salida,
capacidad ventral, es decir, la altura de la parte más inferior del vehículo respecto al suelo, que te van a permitir pasar prácticamente por cualquier sitio. Es una auténtica barbaridad que todavía se fabriquen y se vendan estos coches en estas estepas rusas, en los confines con Mongolia, con China, etcétera, y donde siguen siendo vehículos muy apreciados por su dureza, por su simplicidad para repararlos y también, como digo, por las capacidades 4x4. Para que os hagáis una idea, coches que tienen la posibilidad de ser limpiados a manguera en el interior directamente, porque no hay nada que se pueda estropear de electrónica, o que tienen espacio en la parte trasera para poder pernoctar, tienen espacio para poder tener una cama. En el caso del UAZ Hunter tienes además la posibilidad de elegir entre una mecánica diésel, una mecánica gasolina, que desgraciadamente no vas a poder traer a Europa, como digo, por una cuestión pura de emisiones. El vehículo que sí que tendría, y posiblemente es el más interesante que hay actualmente en la lista, venir a Europa, y no cabría descartarlo del todo, aunque esto necesitaría un plan industrial aparte, es un vehículo, ¿quién lo diría?, que se fabrica única y exclusivamente para el mercado brasileño. Y ese no es otro que el Troller TX4. ¡Ojo! He dicho Troller TX4. Si dices Ford Troller TX4 y se lo dices además a un brasileño que sea aficionado al 4x4, se va a ofender contigo, ¿no? De la misma manera que no dices Volkswagen Seat Ibiza o Volkswagen Seat León, ¿no? Pues esto es lo mismo. En Brasil tienes que llamar Troller 4x4. ¿Y esto qué es? Bueno, pues esta es una marca de coches que se desarrolló en Brasil específicamente para el mercado de campo, 4x4 duro, 4x4 pickup, exactamente lo mismo, el mismo concepto que hemos tenido en España con Santana Motor, que desgraciadamente está malograda. Que sepáis además, os ruego por favor que os suscribáis al canal, porque estoy haciendo un trabajo de investigación con el asunto de Santana y pronto voy a sacar un vídeo especial sobre la fábrica de Santana, lo que allí ocurrió, los coches que salieron y muchas cosas que no son conocidas ni se han explicado bien. Pero un país como Brasil tiene su propia marca de 4x4, aunque no le duró mucho, porque la empresa se creó a mediados de los 90 y para 2007 llegó Ford y compró la empresa Troller. Sí, Troll. Es directamente el animal mitológico, el ser, mejor dicho, mitológico de los países nórdicos, el nombre que le pusieron a esta empresa para fabricar 4x4 puros, que hasta que llegó Ford era una empresa con tecnología brasileira. Pensad que Brasil muchas veces se nos olvida, pero es un país con más de 200 millones de habitantes y dentro de un país tan grande caben muchas cosas, entre otras tener una industria aeronáutica propia con los Embraer, por ejemplo, y otras empresas de aviación importantes que hay allí, y en muchos de esos aviones, si viajas a menudo en aeroplano, te habrás subido para vuelos especialmente locales, e igualmente su propia industria del automóvil especializada en 4x4 para el trato mega duro. De ahí sale Troller, y el TX4 es la última bestia. Esto ya es otro nivel, es otro mundo respecto a lo que habían hecho antes, porque este TX4 es uno de los mejores todoterreno que hay ahora mismo en el mundo, y como digo, solo lo puedes comprar en Brasil, pero lo podrías comprar en Europa si lo trajeran acá, porque entre otras cosas el motor que lleva y muchos de los componentes mecánicos que lleva son componentes de Ford, incluyendo el motor, un motor 5 cilindros turbodiesel con un 3.2 que da 200 caballos. ¿Te suena ese motor? ¿A dónde lo has visto? Efectivamente, en los Ford Ranger, las versiones especiales y más potentes que se venden en España, llevan ese motor. Bueno, pues ese vehículo lleva ese pedazo de motor con ese pedazo de par en un envoltorio de 4,15 metros de largo, o sea, es un vehículo extremadamente compacto, se acerca más a los Jimny que a los Land Cruiser y los demás todoterreno, digamos, de postín, que valen 80, 90 mil euros en España, y lo que trae además es un auténtico, podríamos decir, pitbull acorazado, es como una especie de boxeador lleno de músculo, porque en ese tamaño tan compacto el vehículo pesa casi 2,5 toneladas, está en los 2.300, 2.400 kilogramos en función de los accesorios que le pongas. ¿Y eso cómo es posible? Bueno, pues porque es un vehículo diseñado y pensado completamente para el trato duro, para hacer las cosas más bestias posibles en el campo. Pensad que en toda América, desde Sudamérica hasta prácticamente Puerto Rico, hay una afición bestial al 4x4 y allí en muchas ocasiones tienen que pasar por zonas selváticas llenas de barro. Es muy habitual que lleven motores muy potentes, que suban mucho de revoluciones. Allí se lleva en muchos casos más el motor potente de gasolina, en los Jeeps, por ejemplo, que los motores diésel con mucho par. En este caso juntan las dos cosas, mucha potencia y también mucho par motor para poder pasar por los barrizales que se encuentran por allí esos vehículos. Pero hablando del peso, es que este es un vehículo que lleva un chasis de largueros y travesaños, por supuesto, que además está reforzado por un chasis monotubo, es decir, tiene una doble capa, un doble esqueleto o envoltorio, y luego al final la carrocería es una carrocería que tiene una mezcla según las partes de la carrocería, mezclando la fibra de vidrio con el acero. O sea, un vehículo que esté pensado totalmente para resistir el trato más duro, los golpes,
las sacudidas bestiales que se dan en conducción todoterreno y que al mismo tiempo sea muy fácil de reparar. Un vehículo totalmente espartano por dentro, mezclando plásticos duros con vinilos, etcétera, etcétera, pero con sofisticaciones tecnológicas como puede ser Apple CarPlay y Android Auto, y un vehículo, para que te hagas una idea de las pretensiones que tiene, que sale con snorkel de serie, por supuesto preparado para irte a las selvas brasileñas y que no tengas ningún problema para hacer los vadeos más profundos que sea capaz de asumir este coche con la altura que tiene. Un coche, por cierto, que a pesar de su 4,1 de largo, mide casi 2 metros de ancho. Es, como digo, un auténtico pitbull en todoterreno. Y bueno, y las cifras, las cotas todoterreno son auténticamente casi de récord, con un ángulo de ataque de 53 grados, un ángulo de salida de 50 grados y un ángulo ventral de 30 grados. Es decir, estamos en cifras, estamos en cotas superiores a las de los Land Rover actuales, por supuesto del nuevo Defender, y los vehículos todoterreno más capaces y también más domesticados, con muchas ayudas electrónicas que se venden en Europa y también en España. Y hablando de esto, es un vehículo, podríamos decir que es el todoterreno perfecto, tiene bloqueo del diferencial trasero, lo que no tiene es un diferencial central o un bloqueo del diferencial frontal, pero igualmente es un vehículo que, con todo esto y con su doble eje rígido tanto adelante como atrás, que es algo que lo diferencia de otros muchos coches todoterreno como los UAZ o los Tata de los que te voy a hablar a continuación, que suelen mezclar un eje rígido trasero con una amortiguación por ballestas, con un eje rígido delantero con amortiguación. Este lleva doble eje rígido para que le puedas hacer transformaciones bestiales con ruedas de balón y tacos mucho más altas y con más diámetro, para tener todavía mayor capacidad de vadeo y mayor ángulo de ataque incluido si quieres. Así que este troller, seguramente después de que te esté haciendo la boca baba con todo lo que te estoy contando, lo último que te queda por saber es el precio. Bueno, pues con todas estas características imaginarás que, a pesar de ser un coche pequeño, no es especialmente barato. Bueno, pues tiene un precio aproximadamente, con el cambio, con los reales, estaríamos entre los 27 y los 30.000 euros al cambio en España. Si tenemos en cuenta que un Jimny vale 20 y pico mil euros y que algunos ya se están vendiendo de segunda mano por 30.000, pues aquí tendríamos un coche que, en cuanto a capacidades todoterreno, está por encima del Jimny. Es un vehículo que compite claramente, por ejemplo, con el Jeep Wrangler, pero ya veis que el precio es muy inferior. Solamente está previsto que se produzcan 1000 unidades al año. Hay, amigos, si los señores de Ford fabricaran en demasía este producto, si lo fabricaran mucho más, hasta dónde podría llegar, y seguramente que habría muchísimas personas que estarían dispuestas a comprarlo. Lo que yo no sé si estarías dispuesto a comprar, y con esto abro el debate, es un Mahindra Roxor. Un vehículo también extremadamente interesante por las características que tiene. Sabéis que en los últimos tiempos, en Murcia incluso hay una fábrica, se han puesto muy de moda, especialmente en algunos países donde hay más libertad y más campo abierto, aunque en España tenemos mucho respecto a la media de Europa, que son estos vehículos recreativos tipo quad, pero cerrados. Los típicos vehículos de Polaris, ¿no?, que también son muy habituales en las carreras de tierra, en los rallycross y en las bajas. Bueno, pues estos vehículos, que en España tienen una consideración técnica a medio camino entre los cuadraciclos ligeros y los turismos, encajan muy bien en países como Estados Unidos y Canadá, que son los países donde se vende este Mahindra Roxor, que, por decirlo de alguna manera, es como una especie de Jeep Wrangler en miniatura, o un Jeep Willys en miniatura. Ahí lo tenéis. Un vehículo muy curioso y muy interesante, que también es curioso e interesante que, vendiéndose en estos dos países principalmente, donde no hay tantas limitaciones, tiene un motor 2.5 diésel, que en este caso tiene 62 caballos de potencia. Y ahora os diré por qué tiene la potencia tan limitada. Bueno, primero por las dimensiones del vehículo. Como veis, sería el equivalente, como digo, a un quad grande o a un quad que tiene esta categoría. En España, si se vendiera este coche, que sería posible venderlo, no podría circular por autopistas y por autovías, y debería de tener la velocidad limitada a 70 km por hora. Pero perfectamente se podría vender y matricular en nuestro país. Son vehículos Euro 6 también, igualmente. Habría que ver si cumple con la Euro 6 de 2021, que es ya bastante más, digamos, complicada de cumplimentar que las primeras Euro 6 primitivas, en las que muchos coches todavía se podían homologar en España. Bueno, es un vehículo que está completamente preparado para utilizar en el campo. Se puede lavar igualmente por dentro con mangueras, se le pueden poner remolques, y tiene un 4x4 conectable manualmente con reductora. Los diferenciales, puesto que aquí lo que se busca es un bajo precio, son opcionales, lo puedes comprar como un extra. Como digo, con ese motorcito con alto par 2.5, 62 caballos, problemas de fiabilidad con esa relación cilindrada-potencia no vas a tener muchos. Está en 17.000 dólares en Canadá y en Estados Unidos, redondeando. O sea, en España lo podrías comprar por 15.000 euros o menos. Un producto muy interesante. Bueno, y hablando de productos interesantes, si hemos dicho que Brasil
Si hemos dicho que Brasil es un país con 200 millones de habitantes, ¿qué decir de la India, ¿no? Mahindra es ahí un auténtico jefe, un auténtico, digamos, institución como Tata. Mahindra, recordad que además es el propietario de SsangYong y está haciendo inversiones milmillonarias en hacer que SsangYong acelere su desarrollo y desarrollando productos cada vez más avanzados desde el punto de vista tecnológico, pero en un país como la India cabe que una empresa como Tata, como la misma Mahindra, sigan fabricando sus propios vehículos todoterrenos que parece que se detuvieron en el tiempo, ¿no? En el caso de Mahindra, además, ha tenido mucha polémica con Jeep. Desde los años 40 prácticamente el ejército indio se suministraba de piezas de Jeep que fabricaba como kits, y quizá el Mahindra TAN, un vehículo todoterreno puro igualmente, extremadamente interesante por el factor entre capacidades todoterreno y el precio al que puedes llegar a comprar este vehículo. Ojo, que estamos hablando del motor 2.5 diésel 6D, Euro 6D. Seguramente estos motores diésel, seguramente no, necesitarían obligatoriamente un filtro antipartículas con inyección de urea con trampa de óxido de nitrógeno para poderse vender aquí, y por eso no llegan a Europa, porque ahora Mahindra se está refundando en España, concretamente vendiéndonos sus sub pequeños. Bueno, este tiene el problema que necesitaría un sistema de descontaminación NOx que no tienen estos coches, pero su 2.5 de 109 caballos, aquí 109 caballos para diferenciarlo de su hermano pequeñito recreativo que has visto antes, dan para mucho y dan para hacer una conducción todoterreno pura, igualmente con sus ejes rígidos, por supuesto, con sus ballestas traseras, etcétera, y con un diseño espartano para que este vehículo pueda soportar cualquier tipo de conducción por el campo. Y lo más espectacular, lo más increíble, a un precio, en el caso de las versiones básicas del TAN, luego le puedes meter todos los accesorios que quieras, lo puedes convertir en un coche urbano, pero las versiones más básicas, con el cambio con las rupias, están alrededor de los 13.000 euros, más o menos, 15.000 euros si quieres tener ya una versión con frenos ABS y 4 aditamentos de equipamiento más. Un vehículo verdaderamente que, si se pudiera trasplantar aquí a Europa, recreativo, se vendería en demasía, y de hecho en España se vendieron unos cuantos Mahindra TAN y todavía puedes encontrar por ahí Mahindra TAN en venta, de la misma manera que todavía puedes encontrar los SsangYong, digamos, más antiguos, todoterreno, los Rexton, que eran también copias o imitaciones de los Jeeps antiguos, perfectamente circulando por pueblos del país, ¿no? Igual que se ven esos todoterrenos de Land Rover, luego Santana. Así que, bueno, amigos, ya lo habéis visto, hay por ahí buscando Jimnys por el mundo, podríamos decir, muchos coches a los que desgraciadamente le pasa lo mismo que al Jimny. No se fabrican en países que no tienen unas medidas de contaminación tales que haya una evolución tecnológica como para que los puedan vender aquí. Pero desde luego, si esos coches se pudieran colocar aquí de alguna manera, ya sea microhibridándolos o directamente convirtiéndolos en eléctricos con un extensor de rango, ¿por qué no? Imaginad la ventaja que tiene un motor eléctrico para mover estos cacharros, tendrían un éxito tremendo en España y en Europa. En Inglaterra ya están desarrollando lo que es, podríamos decir, la Rivian de allí, que sería el sustituto del Ford F50 en Estados Unidos. Pues en Inglaterra ya hay gente, emprendedores, que están trabajando en lo que sería la nueva Land Rover fuera de Land Rover, un vehículo todoterreno puro, eléctrico. Llegarán aquí, se fabricarán aquí. Habrá alguien que tenga la audacia de hacerlo en España. En España tenemos, por ejemplo, a Herrador, ¿no? Con el Errator, que de momento se dedica exclusivamente a la competición, pero conocimientos para preparar automóviles todoterreno desde luego que tiene. Ya ha estado intentando vender su vehículo para flotas de policía, para patrullamiento de policías forestales, etcétera, etcétera, etcétera. Algo parecido a lo que ocurrió en España con Santana, con el Aníbal, desgraciadamente con un infausto recuerdo. Nada más, amigos, espero que este Jimnys por el mundo te haya parecido interesante. Seguiremos informando de este mundillo y de este asunto. Nos vamos a meter en el barro en el futuro y en próximos vídeos, porque este tema lo necesita, lo requiere, y hay que darle más vida al mundo del 4x4. Muchísimas gracias y hasta un próximo vídeo. Hasta luego, adiós.